Saludos cordiales, un placer para mí acompañarlos en este quinto Congreso Internacional de Matemática Educativa con un trabajo titulado Eventos en línea y divulgación científica, reflexiones en torno a un simposio virtual de historia de la matemática. Les saluda el profesor Jerickson Suárez, miembro de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, profesor adscrito al Departamento de Matemáticas del Instituto Pedagógico de Maracay en Venezuela y actualmente me desempeño como coordinador del Centro de Investigación en Enseñanza de la Matemática utilizando nuevas técnicas. Bueno, comenzamos hablando acerca de esta sociedad que actualmente está caracterizada por ser una sociedad conectada, hoy en día reconocida como sociedad del conocimiento o adjetivada como sociedad de red o sociedad de la información. Esto, entre otras cuestiones, pues gracias al auge de las tecnologías de información y de comunicación y en particular al uso de Internet. Es por ello que gracias a las TIC y en especial al impacto y al alcance de Internet, la modalidad virtual ha venido ocupando cada vez más espacios dentro del ámbito educativo al ofrecer nuevos modelos, metodologías y propuestas sustentadas y soportadas en las tecnologías digitales y particularmente en el uso de la web social. Este impacto que han tenido las tecnologías de información y comunicación, en especial el Internet, pues no es ajena al campo educativo, como ya lo habíamos mencionado, y una manera de reflejar esto es a través de la organización de eventos académicos en línea, los cuales permiten la promoción y la difusión del conocimiento científico, entre otras cosas. Y este congreso pues es precisamente un ejemplo de ello. Dentro de este contexto, la organización de eventos académicos virtuales parece representar una modalidad valiosa para divulgar el conocimiento. Este tipo de eventos, este tipo de actividades virtuales, congresos, jornadas, simposios virtuales pueden ser llevados a cabo de manera totalmente virtual, como el evento que nos congrega en este momento, o puede ser combinado entre presencialidad y virtualidad. También pueden ser totalmente online, es decir, llevados a cabo en línea, en vivo y en directo, por actividades síncronas o pueden estar sustentados en actividades asincrónicas donde no es necesario que todos concurramos exactamente al mismo tiempo. ¿Qué pasa con relación a los eventos virtuales en el ámbito de la educación matemática? Pues desde hace unos años ya hemos venido eh, eh, viendo cómo aumenta la tendencia de realizar eventos dentro del campo de la educación matemática orientados por la virtualidad. Una muestra de algunos de ellos. Por supuesto, este quinto Congreso Internacional de Matemática Educativa se ha llevado a cabo durante 5 años consecutivos. En el año 2018, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Venezuela, en conjunto con la Universidad Federal del Río del Norte en Brasil, a través de una alianza estratégica, organizamos el primer Congreso Virtual Iberoamericano de Formación de Profesores en Matemática, Ciencia y Tecnología. También en los actuales momentos, la Red de Educación Matemática de América Central y del Caribe decidió organizar como una actividad de difusión científica el Seminario Permanente sobre Educación Matemática en las Américas y en este caso a través de un webinar o a través de una videoconferencia, distintos expertos que se ubican en distintos países de América Latina y del Caribe nos expondrán cuál es el estado de la cuestión de la educación matemática o de la matemática educativa en sus países. También está por desarrollarse el primer Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Educación Matemática en la Ciudad de México, en Acapulco, Guerrero. Fíjense que este es uno de estos congresos que combina la presencialidad con la virtualidad, mientras que los tres anteriores son totalmente virtuales. Y bueno, el evento o la actividad de la cual yo les vengo a hablar en este momento, pues acerca del segundo simposio de historia de la matemática en su edición virtual celebrado en Venezuela y organizado por la UP. Primero, vamos a tratar de hablar, de contextualizar un poco la realización de este evento. Comenzamos hablando acerca de las razones para emplear la historia de la matemática dentro del aula de clases. Bueno, en primera instancia ayuda a incrementar la motivación del aprendizaje, sirve como un recurso o puede ser empleado como un recurso para atraer la atención de los estudiantes, muestra un aspecto humano de las matemáticas que usualmente sobre todo a nivel universitario, tiende a dejarse de lado muchas veces
en la formación matemáticas, por ejemplo, como la ingeniería, también suele obviarse elementos epistémicos, epistemológicos, históricos, de la evolución y de la génesis de conceptos clave. Cambia la percepción de la matemática al entender que la matemática es una ciencia viva, es una ciencia que no es inerte, es una ciencia que no se encuentra terminada. Ayuda al desarrollo del acercamiento multicultural, también es un elemento que sirve para reconocer la diversidad de los pueblos y provee la posibilidad de un trabajo interdisciplinario, acercar la física y otras ciencias a la matemática, porque partimos del hecho de cómo muchos conceptos e ideas matemáticas pues precisamente han emergido dentro de un contexto mucho más amplio de resolver problemas en otras disciplinas. Además indica cómo los conceptos fueron desarrollándose, es decir, el desarrollo histórico epistemológico también debe ser utilizado como un elemento clave para la formación. De esta manera hemos visto cómo, por ejemplo, en distintos referentes teóricos de la educación matemática, la historia está presente. Por ejemplo, la teoría antropológica de lo didáctico de que plantea Chevalar habla del saber sabio, es decir, de este saber eh, propio o que emerge del origen de las ideas matemáticas. También el enfoque ontosemiótico que propone en su momento Juan Díaz Godino en España habla de los significados institucionales, lo cual de alguna forma también abarca la noción histórica epistemológica de los objetos matemáticos. En Venezuela particularmente tenemos un trabajo desarrollado por el profesor Mauricio Orellana Chacín, quien plantea la organización de un mapa de enseñanza-aprendizaje para organizar lo que se debe enseñar de un tópico o de un contenido matemático y dentro de este mapa considera a el cuadro de la historia o al elemento histórico como un elemento motivacional fundamental. También dentro de los organizadores curriculares o dentro de esta teoría de los organizadores curriculares planteada por Rico en 1997, pues uno de estos organizadores, de los 7 u 8 organizadores que existen, la historia de la matemática es uno de ellos, ya que habla de la dimensión cultural y de la construcción humana. Entonces de esta manera vemos cómo en estas corrientes teóricas de la educación matemática y en otras como por ejemplo la socioepistemología, vemos cómo la historia forma parte o ha venido formando parte de estos. Por lo tanto, entonces, se debería configurar en la formación profesional de los docentes de matemática de alguna manera un carácter histórico para el desarrollo de esta disciplina, ya que es relevante que se ponga especial atención a la reflexión epistemológica que subyace a un determinado tópico matemático. Sin embargo, en una revisión que hicimos dentro del seno de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y específicamente en el caso del Instituto Pedagógico donde me desenvuelvo, no existen en el plan de estudio cursos de historia de la matemática, no aparecen de modo explícito en la mayoría de los programas hacer referencia o hacer mención a el uso de la historia como un eje transversal, por lo menos, dentro de la formación matemática que deben recibir los futuros profesores. Y todo esto, pues entonces nos empezó a llamar a la reflexión y a tratar de buscar la manera de actuar frente a esta discrepancia que veníamos observando con respecto a el papel que debe desempeñar la historia de la matemática en la formación docente, pero las carencias que veníamos reflejando dentro del diseño curricular del mismo. Es por esto que empezamos a desarrollar una serie de iniciativas como, por ejemplo, promover un curso de extensión denominado actividades divulgativas en matemática, en lo cual a través de la realización de videoforos, carteleras, infografías, sitios web, blogs de difusión, utilizamos estas herramientas para difundir aspectos relacionados con la historia de la matemática. En el año 2016 se desarrolló el primer simposio de historia de la matemática organizado por la UPEL, en este caso en su versión presencial, y también a través de un rediseño del curricular de la carrera se logró incorporar por lo menos un curso de historia de la matemática dentro de la formación docente y en este año estamos a la espera de la aprobación de la creación de una línea de investigación en historia de la matemática y su uso educativo de parte de la unidad de investigación
que coordino actualmente. Como ustedes saben, bueno, lamentablemente Venezuela en los últimos años ha sido el centro del huracán producto de una situación sociopolítica extremadamente compleja. Esto en los últimos 2 años ha dificultado en gran medida desarrollar las actividades de docencia, de investigación y de extensión que actualmente se deben desarrollar en cualquier universidad. Frente a este panorama y ante el hecho de que el simposio de historia de la matemática queríamos hacerlo anualmente, pero en el año 2017 no se logró consolidar, entonces dijimos, bueno, ¿cómo poder hacer para la segunda edición de este simposio de historia de la matemática y cómo podemos aprovechar las tecnologías en este caso? Y entonces a partir de allí, entonces combinando la historia de la matemática y las herramientas de la web 2.0, las herramientas de la web social, introdujimos entonces la posibilidad de llevar a cabo un simposio virtual de matemática. Es por eso que entonces brevemente les pretendo exponer la organización, gestión, desarrollo y valoración de un simposio virtual de historia de la matemática organizado por el Departamento de Matemática del Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara, adscrito a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en ¿cuáles fueron los objetivos de este simposio virtual? Bueno, en primer lugar, divulgar, reflexionar y discutir acerca de los diversos aspectos relacionados con la génesis y evolución de algunos conceptos, nociones o ideas matemáticas, con énfasis especial en el desarrollo epistemológico de los mismos. Y por otro lado, contribuir y coadyuvar a una preparación más integral de los docentes de matemática, tanto en formación como en servicio, dotándolos no solo de una perspectiva histórica de la disciplina, sino ofreciéndoles además una visión sobre la enseñanza y el aprendizaje sustentada en el uso de de la historia. ¿Quiénes organizaron o qué entes estuvieron involucrados en el caso del simposio virtual? Bueno, el centro de investigación que actualmente coordino, enseñanza de la matemática utilizando nuevas tecnologías, el núcleo de investigación en educación matemática, doctor Emilio Medina, ambos son centros de investigación o unidades de investigación, las dos únicas unidades que tenemos dentro del Instituto Pedagógico de Maracay y la unidad de investigación del ciclo básico de la Universidad de Carabobo, una universidad hermana con la cual tenemos grandes lazos, y además el evento estuvo apoyado, avalado y refrendado por la máxima organización, digamos, gremial que contamos en Venezuela, como lo es la Asociación Venezolana de Educación Matemática, ASOVEM. El simposio se llevó a cabo bajo la modalidad virtual, utilizamos para ello la plataforma Moodle, atendiendo en este caso estrategias muy similares a la de este congreso, es decir, apoyándonos en actividades asincrónicas mediante la proyección de videos o presentaciones virtuales que fueron alojadas en la plataforma, y la interacción se desarrolló pues a través de los iforos. En este caso nosotros, cuando se hizo el diseño de la plataforma, entendiendo que la modalidad de virtualidad no era muy familiar para la mayoría de quienes estaban interesados en asistir al simposio, quisimos hacerlo lo más intuitivo posible y por eso nos recurrimos a un aula con un enfoque iconográfico de tal manera de que la navegación por el entorno virtual fuese lo más sencilla posible. En cada una de las entradas, cada vez que uno hacía clic en cada uno de los afiches con el nombre de la ponencia, pues podía verse en primera instancia un resumen curricular junto con una fotografía de cada uno de los expositores y luego a posterior pues entonces el resumen de la ponencia junto con el video que generalmente fue alojado en las cuentas personales de YouTube y después fue embebido o insertado dentro de la... ¿Cuáles fueron las modalidades de participación? Bueno, fundamentalmente tres: conferencias virtuales que se extendieron a través de invitaciones que se les enviaron a personas reconocidas dentro del ámbito de la educación matemática, sobre todo por trabajar la parte histórica, ponencias virtuales que estuvieron abiertas a todos aquellos interesados y que estuvieran trabajando o que hubiesen hecho algo relacionado con la historia, y bueno, por supuesto en la modalidad de participación. Se desarrollaron o se presentaron en particular cuatro áreas temáticas: la historia de las ideas y de los conceptos matemáticos, epistemología, ciencia y matemática, filosofía e historia, usos didácticos del uso de la historia de la matemática y la historia social de la educación matemática, que fue también un punto que nos llamó la atención, sobre todo a solicitud de algunos interesados,
quienes consideraban que también era importante que se reconociera cuál era la evolución de la educación matemática que existía en los distintos países. Por eso, entonces, decidí también. Bueno, en total se presentaron 10 ponencias y 6 conferencias a través de invitados especiales. Lograron participar personalidades de universidades muy importantes en el caso de Venezuela, universidades como la Universidad del Zulia, la Centro Occidental Lisandro Alvarado, la Universidad Nacional Abierta, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y la Universidad Central de Venezuela. Además, congregamos países como Colombia, España, Estados Unidos y Venezuela, y tuvimos un aproximado de 100 personas que participaron dentro del simposio. Brevemente aquí les presento algunas de las conferencias que fueron expuestas en este caso, con personal tanto con invitados o conferencistas especiales tanto de Venezuela como de otros países. Acá podemos ver algunas de las ponencias que se fueron desarrollando de manera virtual dentro de este segundo simposio de historia de la matemática organizada del Maracay. ¿Qué herramientas digitales nos sirvieron de apoyo para la organización de este segundo simposio virtual? Bueno, Google Drive fue una herramienta fundamental porque a través de él, así como hicimos en este congreso, utilizamos los formularios para poder crear y gestionar los procesos de inscripción, de registro y de evaluación, para compartir y difundir los archivos y los papeles de trabajo de la organización y para sistematizar los resultados finales una vez desarrollado el simposio. También algo que nos preocupaba era el hecho de que el Congreso no quedara restringido a la plataforma de Moodle y que el acceso solamente quedara limitado a las personas que se habían registrado. Queríamos aprovechar también las bondades que nos ofrece la web social para difundir y para que el simposio tuviese mayor proyección. Por ello creamos una pequeña página web muy sencilla donde fueron alojados o donde se están alojando, porque todavía estamos en ese proceso, donde se están alojando todas las videoconferencias y de las videoponencias que se desarrollaron en el simposio, de tal manera de que podamos entonces difundir y expandir y dar a conocer los trabajos presentados y que esto no quedara limitado. ¿Qué bondades y retos ofrece la virtualidad o nos ofreció la virtualidad para nosotros, en este caso en la organización de este segundo simposio? Bueno, en primer lugar, una independencia de espacio y de tiempo y consultar las ponencias en cualquier momento. Lamentablemente en Venezuela, por la distinta situación que hemos estado viviendo, ha sido muy difícil congregarnos en un momento y en un tiempo muy particular. Entonces el hecho de la virtualidad ha permitido que en el momento en el que uno pudiese y en el que mejor se sintiese y en el que más cómodo y donde tengamos las condiciones ideales, pues poder consultar el trabajo. Una facilidad de incremento de la interacción, además perpetua en el tiempo, por eso quisimos difundirlo a través de este pequeño sitio web y a través de los enlaces de los videos de YouTube, de tal manera de que esto pudiese tener un mayor alcance. También se cubrió una audiencia, fíjense, tuvimos invitados especiales de otros países, cosa que hubiese sido imposible si lo hubiésemos organizado de manera presencial, dada la imposibilidad de traer invitados porque no tenemos para costearlos, ni tampoco tenemos para nosotros poder asistir lamentablemente a eventos o actividades presenciales afuera. Entonces, poder unirnos, ni siquiera dentro del mismo país, trasladarnos de una ciudad a otra en Venezuela se ha vuelto muy complicado y entonces la virtualidad hizo que universidades hermanas distribuidas a lo largo del país podamos converger en este caso en este simposio. Tiende a ser relativamente más económico y además un mayor control. También, ¿qué cosas hay que tomar en consideración? Por supuesto, dependemos de la conectividad de los equipos y de la electricidad, que en el caso particular de Venezuela han sido elementos, aunque no lo crean, pues han sido elementos muy volubles y muy volátiles de manejar. También se requiere de una preparación previa por parte de la audiencia no acostumbrada a estos eventos, por lo tanto fue necesario diseñar algunos tutoriales, diseñar algunos manuales, diseñar algunos elementos de orientación para las personas. Es necesario motivar y estimular la participación y además se requiere pues de un equipo organizador que maneje el ámbito del e-learning y de la educación a distancia para justamente estimular de manera adecuada la participación. Finalmente, recurrimos a un instrumento de evaluación utilizando también Google Drive, la opción de formulario, para poder evidenciar
la naturaleza de la audiencia que recurrió al simposio y cuáles fueron los y las impresiones que recibieron alrededor del mismo. Hemos resultados bastante alentadores. La mayoría de las personas se sintió satisfecha, complacida. Fíjense que el simposio tuvo un nivel de aceptación de aproximadamente 95%. El 97% de los encuestados reflejó una organización del evento entre buena y excelente. También el 90% de ellos coinciden en la utilidad del evento en su formación y en su praxis profesional, cosa que nos conduce entonces a presentar con el favor de Dios el año próximo nuestro tercer simposio eh, de historia de la matemática. En este caso queremos hacerlo mixto, combinado o bimodal, es decir, una sesión, por lo menos una sesión presencial y algunas edición también en su formato virtual para tratar entonces de abarcar un mayor. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Culmino con esta expresión: el placer por el origen y la evolución de la matemática es un camino que se puede recorrer acompañado de la tecnología. Un placer para mí haberlos acompañado. Quedo a sus órdenes para atender sus comentarios y observaciones. Saludos desde mi país, Venezuela.